pasó con Speed? De ser un niño de reacciones a convertirse en una estrella mundial. Si quieres enterarte de cómo pasó de gritar en su cuarto a convertirse en el streamer más conocido del mundo, pues quédate en este video. Darren Watkins Jr., conocido mundialmente como iShowSpeed o simplemente Speed, o también comenzó en YouTube subiendo su primer video el 21 de diciembre de 2017, hace tan solo 7 años. En sus inicios creaba solo contenido relacionado a los gameplays, especialmente NBA 2K, y todos sabemos por qué lo hacía. Y las primeras personas que estuvieron viendo su contenido y acompañándolo en sus streams eran sus amigos, y los juegos eran poco tilteantes. Y la verdad solo demostraba una pequeña parte del personaje que crearía más adelante, pero después de un tiempo decidiría dar el paso en convertirse en streamer, y comenzaría a crear su pequeña comunidad en YouTube. Y también al mismo tiempo comenzaría en Twitch, y después de la pandemia se dedicó diariamente a crear contenido de reacciones y gameplays, donde seguramente muchos de ustedes, y yo también me incluyo, hicimos que este personaje se coma al propio Darren. Pero después de la pandemia, Speed ya tenía millones de fans alrededor de todo el mundo, y muchos de sus clips serían demasiado virales, y exactamente no por buenas cosas, solo por pequeñas excentricidades o literalmente explosiones. Y no ese tipo de explosiones. Y cuando él comenzaría a convertirse en streamer de YouTube, lamentablemente la plataforma aún no le brindaba contratos, por lo cual seguiría desarrollando su etapa de streamer en Twitch, y sería la plataforma donde también streamearía, pero Speed destruiría literalmente Twitch. Y no te estoy bromeando, literalmente la rompería, siendo suspendido en varias ocasiones por diversas actitudes o colores. No. Él habría recibido diversas acusaciones, como yo ahora, de comentarios que también son muy ofensivos, especialmente a diversos tipos de personas, tanto sea de pequeñas comunidades como a miles de chinos, personas asiáticas. Pero esto se calmaría por un tiempo, ya que volvería a hacer sus streams en YouTube, y la verdad le iría demasiado bien, hasta que el 1 de julio del 2022 todos nosotros veríamos algo inmenso, grande, y que seguramente traumatizó a más de una persona. Y es que ni siquiera MrBeast lo podría cubrir, pues en realidad véanlo mejor. Pero en realidad esto no fue todo lo peor de esta polémica, sino que obviamente al estar en directo, ya que esto ya estaba cortado y subido a todas las plataformas posibles, y obviamente no solo a TikTok, por lo que se vería envuelto en críticas y funadas por mostrar a su miembro, sabiendo que la mayoría de personas que lo observaban eran niños. Muchos padres y puristas lo acusaron de que él lo quiso hacer, y en realidad todo fue armado y lo quiso hacer por voluntad, aunque salió a asumir su error y aceptar que no debió mostrar la salamandra. Lately, these past hours, this past days and hours, I've been suffering very mentally, bro. Yo que la verdad le dejaría un pequeño trauma al pequeño yo. Pero después de este pequeño, en realidad gigante error, por favor, ya pasemos de tema, no quiero hablar más de esto. Comenzaría a hacer streams IRL, ya no tanto de gameplays, sino que quizás lo hacían reaccionar de formas que no quería, por lo cual llevaría sus streams a otro nivel, mostrando esta faceta del personaje, pero de una forma distinta, y quizás llamando la atención de muchas personas, ya que al ser tan explosivo, le caía muy bien a cierto sector de personas, y no tan bien obviamente a otras. Y otro punto fuerte es que su fanatismo por Cristiano Ronaldo, que también lo hizo viral al llamarlo su dios, y obviamente nuestro dios, pero eso será en otro video. El clip donde conoce a su ídolo hizo que millones de personas empaticen con él y se dieran cuenta que era un niño más cumpliendo sus sueños. ¡Qué rico! Pero luego de eso, los ladridos no tardarían. Speed adaptaría un estilo donde los ladridos serían parte importante de su stream y de su vida, y haría este sonido en sus diversos IRLs, donde literalmente en cualquier sitio sería la opción para hacerlo. Por lo cual, otra polémica de hacer este ladrido en diversas ocasiones y literalmente en cualquier sitio, hizo que el streamer se envuelva en una nueva polémica, pero esto en realidad solo hizo que crezca más la teoría de que en realidad el personaje ya se había comido al pequeño Speed, y las divisiones de opiniones seguirían. Pero en realidad no todo en la vida de Speed es algo controversial, sino que el ascenso que tuvo también ha tenido momentos de generosidad y actos positivos, aunque no lo creas, que muestran una faceta totalmente diferente a su personaje, desde donar grandes sumas de dinero a causas benéficas, hasta apoyando a sus fans o personas desconocidas en momentos difíciles. Speed a menudo ha mostrado un lado más suave y considerado, sin embargo todo esto ha sido eclipsado por sus diferentes escándalos. Y no podemos hablar de Speed sin mencionar a sus amigos,
o bueno, algunos colaboradores o streamers, personas como Aiden Ross y Casey Nat, y también otros streamers que han jugado un papel crucial en su carrera, y también su familia. Pero algunas veces nos hemos preguntado, ¿cómo están estos lazos? Vemos que con Casey Nat tiene muy buena relación, y con solo alguno que otro youtuber, y hace poco vimos la colaboración con MrBeast, pero no lo vemos relacionarse con muchas personas muy seguido. ¿Será porque en realidad ese personaje de Speed ya está en su día a día y no muchas personas lo soportan? Algunos rumores sugieren que las relaciones de Speed con otros streamers ha sido un poco tensa, y que ha habido muchas peleas fuera del ojo público, pero eso se lo dejo al tío Shure. Otra pregunta que también se viene a la mente de ustedes es seguro acerca de su salud mental, la presión de mantener a este personaje de Speed durante todo el tiempo. Ya que ahora no solo está en su casa, sino que los IRL son demasiadas horas frente a la cámara, y que en realidad nos preguntamos si afecta al pequeño Darren, y la intensidad de cada personaje, y que en realidad sabemos que en algún momento le va a pasar facturas. Y eso todos lo sabemos, ya que después de la polémica que les acabo de comentar, y en otras ocasiones, Speed ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión. Y es que en realidad Speed está en riesgo de agotarse y alejarse del streaming, y es que sabemos que estar día a día frente a una cámara puede destruirte por dentro. Y tanto la crecida de Speed, que en solo 3 años pasó de ser un niño que jugaba NBA a literalmente estar rodeado de miles de personas que son sus fans, y esto hizo que muchos cuestionaran si el crecimiento de Speed era por su personaje o en realidad por la persona que era Darren, ya que todos ya conocen Speed por ese streamer que literalmente destruye internet. Pero Speed ya no es Darren, ese chico que quería jugar solo con sus amigos, se ha habido corrompido por Speed y le ha quitado todo el poder al pequeño Darren. De ser un chico de 19 años y disfrutar su juventud, nadie lo sabe, pero está logrando superar todos los récords posibles a su corta edad. Y finalmente es entonces qué va a pasar con Speed, con esa energía que tiene en todos los streams. Ya hemos visto que muchas veces la presión, algunas veces lo ha superado y ha podido más con él, y todo hace que su vida sea mucho más difícil, y que ya no sea una vida normal. Speed ha hecho que el stream no solo sea una forma de entretenimiento, pero todo esto lo ha hecho con 19 años. ¿Qué crees que va a hacer para sorprendernos aún más? Pero mientras todo esto pasaba, Speed se convertiría en el streamer más visto de todo el mundo, llegando a mantener diariamente, y escúchame, más de 100.000 personas por stream. Por lo cual todo esto hizo que el IRL se volviera parte de él, y actualmente se encuentra por el mundo viajando, haciendo sus locuras en cualquier lugar, siendo perseguido por miles de personas, por perros y literalmente ladrando en cualquier momento. Hablando con presidentes, artistas, K-popers y todas las cosas locas que te puedas imaginar, Speed los está haciendo. Y todo esto por ladrar. Y a ver, lo intentaré un día de estos. En realidad todas estas polémicas no son ni el 10% de todas las funadas de Speed, así que ser streamer no es solo prender la cámara, para los que piensen eso. Mejor que Speed se los diga en carne propia. Y ya saben chicos, a pesar de estar en su peor momento, intenten reinventarse, ladrar o simplemente lanzarse a los problemas. Y si quieren seguir viendo videos así, obviamente me pueden seguir y activar la campanita y suscribirse. Mi nombre es Stefan Rules y mi rol es simplemente entretenerlos. Chao chao.